Luis Aragón. Congresista José Cueto. Buenas tardes, presidente. Estaba acá. Perdón, ¿estamos pasando lista o Sí. estamos votando algo? Está pasando la lista, congresista. Ah, ok. Presente. Gracias. Congresista Jorge Marticorena. Presente. Buenas tardes con todos. Gracias, congresista. Congresista Juan Carlos Mori. Congresista Segundo Quirós. Segundo Quiroz, presente. Gracias, congresista. Congresista Bernardo Quito. Presente. Gracias, congresista. Vuelvo a llamar al congresista Luis Aragón. Congresista Luis Aragón. Congresista Luis Aragón. El presidente, en vista de que el congresista Aragón no responde la asistencia, todavía no tenemos el quórum suficiente como para poder empezar la sesión como sesión ordinaria. Solamente podríamos empezar la sesión, digamos, como informativa, a menos que usted considere esperar unos minutos más. Gracias, señor secretario. Esperamos unos 5 minutos más. Congresista Cruz. Congresista Cruz, Z. Presente. Está la congresista Z, con ella haríamos quórum, presidente. Sí. No ves, mira, ahorita, ¿qué tal si tú no me apoyabas? No entraba porque no podía. Y ahorita esperaban de mí nomás. Por eso. Secretario técnico, entonces ya tenemos el quórum Sí, presidente. correspondiente. Tenemos el quórum correspondiente. Muy bien. Entonces, siendo las 16 horas con 14 minutos del martes 24 de mayo del 2022 y habiéndose verificado el quórum reglamentario, se da inicio a la 17ª sesión ordinaria de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Para esta sesión se han recibido los pedidos de licencia de los congresistas. Señor secretario técnico, ¿quiénes están de licencia? Sí, presidente. Hasta este momento no se ha recibido ninguna licencia. Muchas gracias. Se les recuerda, señores congresistas, desactivar sus micrófonos cuando no estén interviniendo a fin de evitar el acople de sonidos que afecten el audio de la sesión. Los micrófonos solo se activarán al momento de las intervenciones y o votaciones. Muchas gracias. A continuación, procederemos con el desarrollo de la agenda programada para el día de hoy. Empezaremos con la sección despacho. Por vía electrónica haremos llegar a sus despachos la relación de los documentos ingresados a la comisión para luego seguidamente pasar a la sección informes. Informes. Señora congresista, si alguno de ustedes tuviera algo que informar, puede pedir la palabra previa identificación y encendido de su cámara
para efectos del acta de la sesión. Se concede el uso de la palabra a los congresistas que puedan solicitar el uso de la palabra. Señor presidente, si me permite, señor presidente. Adelante, señor congresista Martí Corena. Gracias. Bueno, quiero informar que el día jueves, en mi semana de representación, hice la visita al puerto San Juan de Marcona, al distrito de Marcona, en la que tuve una reunión con los trabajadores de construcción civil de Marcona, quienes demandaron la atención del Estado a fin de atender sus principales problemas, entre ellas la persecución de la cual son víctimas, siendo calificados como delincuentes los dirigentes del sindicato señalado. Asimismo, denunciaron que no se viene cumpliendo con la contratación en obras de construcción de trabajadores de la zona conforme se encuentra establecido. En ese sentido, solicito a esta comisión sirva disponer de este informe que estoy haciendo a efectos de que pudiera, digamos, ayudarse a los hermanos trabajadores de construcción. Por tanto, lo que ellos señalaban, que en su gran mayoría, muchas veces las empresas que empiezan a desarrollar obras en el distrito de Marcona provienen de fuera de Marcona, cuando a través de pactos colectivos o convenios colectivos que han establecido, se ha considerado la necesidad que hubiera presente de trabajadores del lugar, al menos para que ellos se sientan de algunos correspondidos, ¿no?, por lo que se viene haciendo en Marcona. Gracias, señor presidente. Sí, muchas gracias. Señor secretario técnico, tome nota de esto y señor congresista, haga llegar informe a la comisión, por favor. Presidente, buenas tardes. Quiero registrar mi asistencia, por favor. Muy buenas tardes. Tome nota de la asistencia. Sí. Aragón Carreño, asistencia. Gracias, presidente. Si algún otro congresista pudiera informar algo más, tiene el uso de la palabra. Al no haber ningún otro informe de ningún congresista, a nombre de la congresista es... Con toda seguridad, no es un periodista ni un comunicador cualificado. Porque los periodistas y comunicadores... Bien, en vista de que la congresista Cortés no está, pero sin embargo deja constancia de que por su parte debe informar que se está programando una sesión extraordinaria en la región de Pasco para el día viernes 10 de junio. Por lo tanto, apunten en sus agendas para que puedan acompañarnos. Los detalles de la sesión se los estaremos haciendo llegar vía correo electrónico y por el WhatsApp que tenemos. No habiendo más informes, pasamos a la sección pedidos. Los señores congresistas que lo requieran puedan formular sus pedidos, tienen la palabra. Si no hay más pedidos de ningún congresista, pasamos a la orden del día. Orden del día. Presentación del informe final del grupo encargado de investigar los derechos laborales en la empresa Shogun, a cargo del congresista coordinador Jorge Martí Corena. Como el primer punto de agenda para el día de hoy, tenemos la presentación del informe final del grupo encargado de investigar los derechos laborales de la empresa Shogun, a cargo del congresista coordinador Jorge Martí Corena. Tiene la palabra, señor congresista, por espacio de 30 minutos. Ya, señor presidente, agradecería que me ponga el archivo que será adjuntado, el PPT, señor presidente. Muy bien, ya tiene... Gracias, señor presidente. Gracias. Bueno, en primer lugar, saludo a todos los congresistas que hoy se encuentran presentes en la sesión y poder cumplir yo con el informe ya de lo que se encargó en la Comisión de Trabajo, que es el informe final del tema relacionado a los problemas laborales de la empresa Shogun, producto que se inició con las denuncias que los sindicatos, tanto de obreros como de empleados, llegaron a mi despacho, y que obviamente eso se puso de conocimiento en la Comisión de Trabajo y por la cual se nombró una comisión, un grupo de trabajo.
por la cual tengo el alto honor de sustentar en esta oportunidad el informe final emitido por el grupo de trabajo que verá los problemas laborales de la empresa Chogán, al cual arribamos luego de llevarse a cabo 7 sesiones ordinarias y que fue aprobado por mayoría de sus integrantes. Antes de iniciar la presentación, considero oportuno precisar, señor presidente, que las actividades desplegadas por el grupo de trabajo se caracterizaron por permitir la participación de todos los actores involucrados en el tema en controversia y convocaron a las instituciones públicas competentes a fin de que emitan su opinión objetiva. De igual manera, siempre se propició el diálogo y se recibieron los aportes de cada uno de los señores congresistas que conforman el grupo en la elaboración de este plan de aprobación para el informe final. Quiero recordar que acá, al menos con quienes hemos venido trabajando, tenemos bien claro que el diálogo es el principal instrumento que se tiene para resolver los grandes problemas sociales. Yo creo que en la medida que le demos la importancia que tiene este gran instrumento de solución, obviamente podemos encontrar la luz frente a los diversos problemas sociales que hay en el país y concretamente en la zona que nos ha tocado trabajar. ¿Puede pasarme la siguiente lámina, por favor? En esta lámina es importante describir brevemente el contexto en el cual la Comisión de Trabajo aprobó por unanimidad la conformación de un grupo que vea los problemas laborales que se suscitaban en la empresa minera Chogán. Esto, quiero recordarles, no es solamente ocurrido en el año 2021. Recordemos que ya constantemente, casi todos los años, se ha venido viendo los conflictos vinculados, digamos, con la denuncia de vulneración de los derechos laborales, que inclusive han hecho intervenir también al gobierno regional en su momento. En el mes de octubre del 2021, congresistas de diversas bancadas pudimos constatar en Marcona la situación tensa, por decir lo menos, que se vivía entre los trabajadores y la empresa minera Chogán, junto a los superintendentes de SUNAFIL. Escuchamos de los mismos trabajadores los reclamos respecto a las condiciones laborales en las que se encontraban en su momento, siendo una de sus principales denuncias el supuesto aislamiento en el que se encontraban en espacios cerrados, lo que habría propiciado el contagio de algunos trabajadores que habrían fallecido como consecuencia de ello con el tema COVID-19. Precisamente esta comisión tuvo la oportunidad de escuchar este clamor cuando en la 6ª sesión ordinaria del 5 de octubre del 2021, el secretario general del Sindicato de Obreros Mineros Chogán Hierro Perú denunció infracciones laborales y transgresión a las normas. Cabe señalar que ante estos hechos, en esta misma sesión se aprobó por unanimidad la conformación de un grupo de trabajo que se encargue de investigar la situación laboral de la empresa minera Chogán Hierro Perú. En esto, señores congresistas, tengo que señalar, se ha hecho partícipe a SUNAFIL. Este trabajo que lo vine haciendo de manera personal al inicio de la legislatura que se inició en agosto del 2021, visité al ministro de Energía y Minas con los dirigentes, haciéndoles saber el gran problema. A raíz de eso, se difundió mucho de lo que venía pasando en Marcona. Marcona es un distrito que todos conocemos, que provee al Estado de la extracción de un recurso minero que beneficia económicamente al país y a la región. Pero en este distrito de Marcona, que debería reflejarse, digamos, un desarrollo por los recursos que viene dando al Estado y a la región, obviamente no se ve así, como lo vamos a ir describiendo en las siguientes láminas. Pase la siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina, por favor. Señor secretario. Gracias. No, la anterior. La anterior, señor secretario. La anterior. Ahí está, gracias. No. La siguiente, por favor. A ver. Ahí nomás, ahí. Mire, acá como pueden observar en esta lámina, nosotros hemos estado permanentemente preocupados en asistir y verificar in situ, ¿no? Yo señalé que en varias oportunidades hay congresistas de la región de Ica que han asistido de manera personal y también en forma grupal hemos estado presentes. Ha estado el congresista Guamán Coronado, ha estado el congresista Raúl Doroteo y también el congresista José Luis Elías, ¿ya? Y otros congresistas también de otras, no pertenecientes al grupo de trabajo, pero han estado asistiendo. Entonces, en razón a eso, la Comisión de Trabajo no puede pasar por alto
esta referencia que hago son las constantes huelgas realizadas por los trabajadores de las empresas Chogan a lo largo de los años. Esta constante es un hecho objetivo, real, inobjetable, que lo hemos podido comprobar. Huelgas a veces de 20 días, 30 días, y que obviamente perjudicaba mucho, no solamente a los trabajadores, sino también a la economía del país. Por eso era necesario agotar todos los mecanismos de diálogo para resolver bajo ese esquema, pero eso no lo hemos podido notar en un inicio por parte de la empresa, porque llegamos a conocer hechos que habían sido denunciados y que SUNAFIL también tomó eco de eso y emitió algunas sanciones que se vio. Y nosotros entendemos que como parlamentarios, en atención a la Constitución Política y Reglamento del Congreso, nos corresponde desempeñar una labor de representación y fiscalización al respecto, y por esa razón nos hemos apersonado de manera personal, como he señalado, y con grupo. Pásenme a la siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina, por favor. A ver, gracias. En este contexto, el grupo de trabajo, con el consenso de sus integrantes establecido como sus objetivos y finalidad, recoger la versión de los sindicatos de obreros y empleados de la empresa Chogan, Hierro Perú S.A. Los descargos de los representantes de esta empresa también hemos recogido con la finalidad de conocer la problemática laboral que puede existir y con estos elementos emitir el informe correspondiente que contendrá las conclusiones y recomendaciones que coadyuven en la solución. Yo debo reiterar, aquí yo tengo que agradecer la participación de los integrantes de la comisión del grupo de trabajo, que realmente ellos han podido comprobar. Se ha invitado a todas las partes, no una, sino en algunas veces 2 veces o hasta 3 veces, para que de alguna manera no se sientan excluidos o que realmente haya cierto favoritismo. La cuestión es buscar la solución a un problema y no ir postergando esto. Asimismo, la metodología empleada consistió en la recepción de las declaraciones, como lo he señalado, de los actores involucrados en el tema en materia de controversia. Se solicitó información a entidades competentes, se procedió al contraste de la información recibida, así como su análisis junto a los hechos y al marco legal pertinente. La mayor parte de las sesiones que hemos realizado fueron de manera virtual. Sin embargo, se pudo recibir las declaraciones de los principales actores involucrados en los hechos puestos a nuestro conocimiento, como también se recabaron documentos importantes de ambas partes, así como de las instituciones públicas competentes, como el caso de SUNAFIL. Pase la siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina, por favor. Seguidamente, podemos apreciar que el presente cuadro, el número de sesiones que se llevaron a cabo, la fecha en que se realizaron y que se llevó a cabo en cada una de ellas. En el informe final, en los puntos 3.1, 3.2, se encuentran debidamente resumidas las declaraciones recibidas en las sesiones como de la documentación e informes recabados. Pase la siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina. El informe final del grupo de trabajo se estructuró de tal manera que puedan ordenadamente desarrollar todo lo que se vino haciendo con los documentos que se recibieron oportunamente, con la participación de todos los actores involucrados en el tema y los informes que presentaron. Se ha logrado recoger todo esto, se ha detallado las acciones realizadas y también el análisis de cada informe recibido. En los aspectos generales, se mencionan los antecedentes, cómo se conformó el presente grupo de trabajo, cuáles son los objetivos establecidos de acuerdo al plan de trabajo y qué metodología se aplicó por el acopio de información y la revisión del tema. En el capítulo 2, acciones, se refiere a los documentos recogidos y emitidos a lo largo de la gestión del grupo, así como el número de sesiones y el actuado en cada una de ellas. Seguidamente, en el capítulo 3, referido al análisis, contiene el resumen de lo declarado por cada uno de los invitados a las sesiones del grupo de trabajo, así como de los informes y cartas recibidas. Se precisa cuál sería el marco táctico y temporal sobre el cual nos pronunciamos. Y se cita las normas legales pertinentes en el marco de los hechos expuestos, así como el contraste entre dichas declaraciones, documentos y normas pertinentes. Finalmente, se plantean las conclusiones a lo que conlleva dicho análisis, siempre dentro de los hechos revisados durante las sesiones del grupo, y se proponen recomendaciones que no excedan nuestras competencias parlamentarias. En esto quiero señalar muy claro,
nos estamos ciñendo al reglamento o las normas de cómo debemos actuar. No hay ninguna intención de buscar, digamos, algún provecho político en esto. La cuestión es resolver el problema de fondo para que realmente la paz y la tranquilidad sea algo sostenible y permita, digamos, en armonía desarrollar el distrito de Marcona. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina. La siguiente lámina, por favor, para que todos puedan visualizar. Gracias. Las conclusiones que se plantearon en virtud del análisis que se efectuó contenido en el punto 3.5 del informe final son las siguientes. Conclusión número 1. Está demostrado que la empresa Shogun Hierro Perú S.A. durante el estado de emergencia nacional decretado por la pandemia provocada por el COVID-19 instaló dentro de sus áreas conocidas como Mina y San Nicolás ambientes para el internamiento de sus trabajadores en acatamiento de la resolución ministerial número 129-2020 MINEN-DM. Conclusión número 2. Se encuentra probado que estos campamentos, que inicialmente eran carpas llamadas iglús, de las cuales fueron trasladados a otras estructuras, han sido objeto de constatación y sanción por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, por incumplir las condiciones necesarias de seguridad. El sustento de estas conclusiones la encontramos desarrollado en el punto 3.5.1 del informe final. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina, por favor, señor asistente. Gracias. Podemos ver, señores y señoras, congresistas, los referidos ambientes en los cuales eran ubicados los trabajadores por la empresa Shogun durante la pandemia. Obviamente, imagínense, en la pandemia, cuando pedíamos nosotros aislamiento, distanciamiento, obviamente si ahí podíamos encontrar que un trabajador pudiera tener el virus, obviamente fácilmente podía contagiar al resto de sus compañeros. Eso era una preocupación de los trabajadores y la cuestión que acá podemos señalar que esto era aplicado rígidamente para los obreros, pero los empleados o altos funcionarios no estaban sujetos a ese internamiento. Ellos podían salir, regresar y volver a entrar. O sea, no había, digamos, el trato de control y del protocolo que ellos planteaban, y por esa razón que los trabajadores hacían sus denuncias. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina. Gracias. Conclusión número 3. Podemos señalar, se acreditó que cuando menos unos 10 trabajadores de la empresa Shogun Hierro Perú S.A., mientras trabajaron en estos campamentos, se infectaron y posteriormente fallecieron debido al COVID-19. Decesos que fueron constatados y sancionados por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Como ustedes pueden ver, nosotros lo que hemos colocado dentro de las conclusiones están sustentadas con documentos, no es una apreciación subjetiva, sino es producto del análisis, como lo he señalado ya en los documentos que hemos alcanzado. Quiero precisar que según el informe número 00028-2022 SUNAFIL/IN-SSI emitido por la SUNAFIL y que se acompaña en el informe final, estos hechos fueron puestos a conocimiento del Ministerio Público con la finalidad que realice las investigaciones correspondientes. Conclusión número 4. Se ha determinado que la resolución ministerial número 451-2021, MINEN/EDM, estableció en su único artículo que la resolución ministerial número 129-2020, MINEN/DM, quedó derogada con la entrada en vigencia del numeral 1 de la única disposición complementaria modificatoria del Decreto Supremo número 101-2020 PSM. Esta conclusión encuentra su fundamento en el punto 3.52 del informe final, debiendo tener en cuenta que la SUNAFIL cursó a la empresa Shogun la carta número 342-2021, SUNAFIL/INSSI, que se encuentra junto en el informe final, poniéndolo de conocimiento la derogatoria expresa de la resolución ministerial número 129-2020 MINEN/DM, exhortando a que proceda el retiro de los trabajadores que están efectuando aislamiento social en la unidad minera. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina.
señor secretario, señor asistente, la siguiente lámina. Congresista, disculpe, le informo que hay un desacompasamiento la diapositiva, porque aquí rápidamente cambia, pero parece que en la pantalla de Ya, usted es la, hay una es la demora sustantiva. conclusión. Sí, sí. Ya, es la Número 5. conclusión 5, ya. Mire, se ha constatado un clima laboral negativo en el ámbito de la empresa Chogan, Hierro Perú, lo que se evidencia que los constantes reclamos y denuncias que derivan en inspecciones a cargo de SUNAFIL y por las huelgas que en forma recurrente se realizan. Conclusión número 6. Se comprobó que la empresa Chogan Hierro Perú S.A. de manera unilateral y subjetivamente asume que la resolución ministerial número 451-2021-MINEN/DM no deroga nada, es decir, bajo este entendimiento no lo acata, lo que fue constatado y sancionado por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Estas conclusiones se encuentran ampliamente motivadas en el punto 3.54 del informe final, donde se glosa el informe número 00024-2022-SUNAFIL/NI, elaborado por la SUNAFIL, donde se hizo de conocimiento las infracciones impuestas a la empresa Chogan Hierro Perú y que entre los años 2014 a 2022 y de multas que en un total de más de 5 millones de soles, asimismo que esta es la empresa con mayor número de fiscalizaciones en el sector de explotación de minas y a nivel nacional ocupa el puesto 29 en el ranking de las empresas más inspeccionadas. En el sector económico de explotación de minas es la empresa más infraccionada con 80 actas de infracción y a nivel nacional ocupa el lugar 31 ranking de las empresas más infraccionadas registradas por SUNAFIL. La siguiente lámina, por favor. Conclusión número 7. La siguiente lámina. Conclusión número 7. Se ha verificado que la empresa Chogan Hierro Perú S.A. no soluciona los pliegos de reclamos presentados por los sindicatos obreros mineros de Chogan Hierro Perú y anexos mediante acuerdos de trato directo o de conciliación, sino en la etapa de huelga mediante resolución del Ministerio de Trabajo. Esto es una práctica que nosotros vemos, ¿no? Donde hay que generar una acción de este tipo y recién la empresa o la entidad denunciada se pone, a tratar de resolver el tema. O sea, y eso se ha hecho costumbre. O sea, por eso hay que entender, los trabajadores, sindicatos, a veces tienen que salir a las calles para reclamar y de alguna manera sus problemas puedan ser resueltos. Al respecto, fue el Intendente Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo de la SUNAFIL quien informó al grupo de trabajo en la tercera sesión ordinaria que la empresa acostumbraba a agotar la vía administrativa para luego recurrir al Poder Judicial y que en el caso de los pliegos de reclamos es la empresa la que no concilia con los trabajadores y siempre espera que se vayan a la huelga y después sea el Ministerio de Trabajo que resuelva. Esa ha sido una constante, de lucha que al menos yo como congresista de Ica y también residente en Ica he podido comprobar, ¿no? Que ha tenido que llegar a las luchas al Ministerio de Trabajo. La siguiente lámina, por favor, conclusión, lámina, por favor, que tiene que ver con las recomendaciones. Se plantearon las siguientes recomendaciones. Recomendación número 01. Se implemente en el seno del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo un espacio de diálogo entre los representantes de la empresa Chogan Hierro Perú y sus trabajadores, en el cual se puedan superar los conflictos o controversias que constantemente se suscitan en el marco fáctico expuesto en el presente informe. Recomendación número 02. Se remita el presente informe y sus anexos a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, SNMPE, y a la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Siguiente lámina, por favor, recomendación número 03. Se analice desde la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República la revisión y modificación del marco normativo por el cual la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral desarrolla sus funciones. Recomendación número 04. Se traslade el presente informe y sus anexos al Ministerio de Salud y o E-Salud con el objetivo que se implemente campañas de control contra el COVID-19 en favor de los trabajadores de la empresa Chogan Hierro Perú. La siguiente lámina, por favor. Recomendación número 05. Trasladar el presente informe y sus anexos a la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos
y del Congreso de la República con la finalidad que por su intermedio se haga seguimiento respecto a la prestación de los servicios de luz y agua por parte de la empresa Chogan Hierro Perú a la población de Marcona. En esto quiero reiterar, una de las cosas que siempre se ha hablado, que los servicios básicos de agua y luz lo viene brindando la empresa Chogan. Eso era una de las cosas que se dijo durante las sesiones de trabajo y que obviamente eso de alguna manera no resolvía el tema, digamos, de servicios básicos que la población debería de tener como en cualquier otro lugar, ¿no? Por esa razón se ha colocado esta recomendación. Recomendación número 6, que la Comisión de Trabajo dé prioridad a los pedidos y o iniciativas de naturaleza laboral que presenten las organizaciones sindicales de los trabajadores de Chogan Hierro Perú. Quiero agradecer la confianza brindada por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República para poder atender un tema tan sensible por todo el pueblo de Marcona. Reitero mi agradecimiento a los señores miembros del grupo de trabajo por su compromiso e importantes aportes. Quiero señalar, yo he visitado reiterativamente y muchos congresistas también que se han acercado a hablar conmigo, es preocupación de lo que viene reflejando Marcona. Creo que ahí se refleja un lugar, una zona como Marcona, rico, digamos, en la extracción ya durante muchos años de recursos como el hierro y ahora el cobre. Obviamente no se refleje esa abundancia en el desarrollo y en la solución de los problemas sociales que tiene Marcona. Por eso el interés de tocar este tema y que obviamente los congresistas lo trasladen a una discusión mayor y que Marcona debe reflejar prácticamente, digamos, esa riqueza que tiene y que provee al Estado peruano. Definitivamente, quiero decir a los congresistas que me acompañaron en esta comisión, que sin su colaboración no se hubiese podido llegar a este informe que estoy presentando y que he puesto a vuestra consideración, señores y señores congresistas de la Comisión de Trabajo y también los congresistas del Congreso. Esto es cuanto tengo que decirle, señor presidente, del trabajo desplegado, encargado por la Comisión de Trabajo. Gracias, señor presidente, y a disposición de lo que ustedes crean realmente preguntar si es que fuera esa la razón, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor congresista. Felicitar a este grupo de trabajo que se ha formado para ver los problemas laborales en la empresa Chogan. Creo que ustedes han tomado la versión de ambas partes, tanto de la empresa así como también de los trabajadores y empleados, y eso es muy bueno, para finalmente ustedes sacar un informe final con conclusiones y recomendaciones. Creo que es un trabajo que han hecho en conjunto. Entonces, eso es muy bueno en cuanto a la cuestión laboral. Todos los años los trabajadores van a la negociación colectiva, presentan su pliego de reclamos y finalmente llegan a acuerdos finales. Pero las empresas a nivel nacional, sobre todo las mineras, no respetan los derechos laborales de las empresas, de los trabajadores, perdón. En cuanto al COVID-19, efectivamente, muchas empresas no han respetado los protocolos. Yo le digo un caso en Moquegua, en el caso de Anglo American. Era una isla, no había gente contagiada. Sin embargo, cuando empezaron a bajar los trabajadores de Anglo American hacia la ciudad de Moquegua, contagiaron toda la ciudad y hubo cantidad de muertos, ¿no? Entonces hubo una irresponsabilidad por parte de esta empresa. Yo creo que de acuerdo al informe que usted ha presentado, la SUNAFIL ha hecho su trabajo, ¿no? Tomando cartas en el asunto, sancionando en algunos aspectos, pero creo que se necesita mucho más a través del Congreso, sacar leyes para que favorezcan a los trabajadores, puesto que las empresas mineras son las que más ganancias se han llevado, trabajando al 60% durante la etapa del COVID, y sin embargo han ganado el 200%. Yo le agradezco, señor congresista Martí Corena, que es coordinador del grupo encargado de investigar los derechos laborales en la empresa Chogan. Abrimos una ronda de intervenciones. Si algún congresista desea hacer preguntas o comentarios, puede intervenir identificándose y encendiendo su cámara. Bueno,
Si no hay intervenciones, vamos a someter a votación para la aprobación del presente informe del Grupo de Trabajo Yeshugán. Secretario técnico, por favor, sírvase a tomar el voto nominal. Sí, presidente. Señor presidente, una intervención, por favor. Gracias. Adelante, señor congresista. Congresista Aragón, tiene usted el uso de la Gracias, palabra. presidente. Gracias, presidente. El informe que se ha sustentado arriba a ciertas conclusiones, ¿no? Tenemos dentro de ellas que estaría demostrado que la empresa Shogun Hierro Perú, durante el estado de emergencia nacional decretado por la pandemia provocada por el COVID-19, instaló dentro de sus áreas conocidas como Mina y San Nicolás ambientes para el internamiento de trabajadores y el acatamiento de la resolución ministerial número 129/2020, etcétera. Se encontraría probado que estos campamentos fueron trasladados a otras estructuras, han sido objeto de constatación y sanción por parte de SUNAFIL por incumplir condiciones necesarias de seguridad, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que también seguramente la empresa ha realizado algunos descargos, ¿no? Acá no estamos defendiendo en ningún momento, digamos, a la empresa, pero la empresa manifiesta que no se ha obligado a ningún trabajador a internarse, porque todo ha sido voluntario. Los trabajadores que se encuentran laborando en las áreas, en la mina y en San Nicolás, trabajan, entiendo, 8 horas diarias, ahora y antes. Entonces, no sé, a nadie se le obliga a realizar trabajos en sobretiempo, ¿no? Trabajos en sobretiempo, ni a trabajar en su día de descanso. Considero que no existen jornadas atípicas. O sea, habría que ver bien y configurar si han existido trabajos en sobretiempo propiamente dichos, si han trabajado en su día de descanso, ¿no? La empresa dice que no, no han existido jornadas atípicas, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta que cuáles son las leyes de la materia, digamos, que debieran cumplirse aquí, ¿no? Tenemos los decretos supremos 168, 179, 2021, el plan de vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo, que ha sido modificado con fecha 15 de diciembre del 2021. Entonces, yo creo que a partir de dicha fecha, ¿no? Del 15 de diciembre de 2021, los servicios de transporte que ha existido, probablemente servicios de transporte de personal, volvieron de alguna manera a la normalidad, según los horarios que se han establecido, que se fijaron por cada paradero, para cada paradero, ¿no? Entonces, en fin, hay que, digamos, considerar ello y ver si los trabajadores, claro, por el informe habrían estado en situaciones de condiciones precarias, ¿no? Decir en situaciones, en condiciones precarias, pues implica que no ha habido ningún tipo de atención sanitaria, alimenticia, de seguridad, de transporte. Creo que eso es también de alguna manera un exceso, ¿no? Sin embargo, hay que tener pues también mucho cuidado, digamos, en estas conclusiones, ¿no? No estamos a favor de la empresa, que en contra de los trabajadores, o a favor de los trabajadores en contra de la empresa. No se trata de eso, colegas. Solamente estamos vertiendo nuestro punto de vista y tratando de ser objetivos. Muchas gracias, presidente. Le agradezco su participación. Sí, efectivamente, yo creo que la comisión de trabajo, el grupo de trabajo, ha tomado la versión de ambas partes, ¿no? Y finalmente ha sacado conclusiones. Yo conozco casos de empresas mineras que
han hecho trabajar a los trabajadores durante 3 meses, sin bajar a ver a sus hogares. Y le digo, en Sao del Perú, en Cuajone. Entonces, y el resto estaba en su casa. Después, cuando han vuelto a regresar, lo están obligando a que cumplan con el trabajo que no han hecho. Entonces, de que no haya habido abusos de parte de las empresas mineras, sí ha habido. Entonces, yo le voy a trasladar al congresista Martín Corena para que pueda hacer la apreciación a lo manifestado por el congresista Aragón. Sí, Congresista gracias, Martín señor Corena, por presidente. favor. Sí, perdón. Gracias, señor presidente. No, con todo respeto, la expresión del congresista Aragón, lo entiendo, es su preocupación, es razonable lo que señala, pero yo tengo que señalar que todo lo que se ha vertido ha sido producto de los documentos que he recibido. Sunafil es que ha verificado, y usted lo ha señalado, señor presidente, que hay muchas formas de persuadir, entre comillas, digamos, a los trabajadores. Sabemos que los trabajadores a veces se ven obligados, digamos, a aceptar ciertas situaciones para no perder de repente algunos beneficios que a veces se otorgan en las instituciones. Yo le digo esto no con el ánimo de generar mayor debate, ya yo creo que hemos escuchado las partes y sigo señalando que el diálogo es el mejor instrumento. No quiero señalar que hay congresistas que están de parte de la empresa, eso yo lo descarto, porque acá lo que se ha tratado a través del grupo de trabajo multipartidario, porque no es solamente de un no solo partido, y obviamente buscar un mecanismo de solución para que esto no sea una constante, ¿no? Como semilla de conflictos sociales. Yo creo que las empresas de alguna manera también han reconocido porque han tenido que someterse a las normas y han tenido que acatar los fallos que han habido. Entonces, yo nuevamente reitero, yo saludo, también respeto las opiniones que se están dando, pero el ánimo de este grupo de trabajo ha sido escuchar a las partes y, de acuerdo a la documentación recibida, objetivamente plantear las conclusiones y las recomendaciones, en el ánimo de que también quiero resaltar, y eso lo han dicho los trabajadores, los obreros, los empleados, no están en contra de la inversión privada, eso también hay que recalcarlo, no están en contra de que la minera Chogán esté, digamos, trabajando en esa zona, sino que también respete los derechos laborales que muchas veces ha sido producto de convenios colectivos, de acuerdos. Entonces, eso es lo que señalan los trabajadores. No estamos en contra, lo reitero, de la inversión privada. Sé que es necesario, pero dentro de un marco de respeto a los derechos que les existen como trabajadores. Nada más, señor presidente. Si hubiera otro congresista que quiera hacer uso de la palabra, por favor, puede hacerlo. Bien, Colega. al no haber más intervenciones, vamos a someter a votación para la aprobación del presente informe del grupo de trabajo de Chogán. Señor secretario técnico, por favor, tome el voto nominal. Sí, presidente. Congresista A favor. Cortés, a favor. Congresista Jorge Coaila, A favor. Coaila, a favor. Congresista María Agüero, A favor. Agüero, a favor. Congresista Luis Aragón, Abstención. Aragón, abstención. Congresista José Cueto, A favor. Cueto, a favor. Congresista Jorge Marticorena, A favor, señor presidente. Señor secretario, a favor. Marticorena, a favor. Congresista Juan Carlos Mori, Mori, abstención. Mori, abstención. Congresista Segundo Quirós, A favor, segundo Quiroz. Quirós, a favor. Congresista Bernardo Quito, A favor. Quito, a favor. Congresista Tania Ramírez, Ramírez en abstención. Ramírez, abstención. Congresista César Revilla, congresista César Revilla,
Congresista Adriana Tudela. Congresista Adriana Tudela. Congresista Cruz Z. En contra. Z en contra. Vuelvo a llamar al congresista César Revilla. Tudela, abstención. Congresista Tudela, abstención. Presidente, el informe relativo al caso de Chauvin ha sido aprobado por mayoría. Bien, entonces, el informe ha sido aprobado por mayoría de este grupo de trabajo sobre investigación de los derechos laborales en la empresa Chauvin. Estamos a la espera del informe final del otro grupo de trabajo que se ha formado y que es el de pensiones, a cargo de su coordinador, el congresista Burgos. Continuamos con el debate del predictamen recaído en los proyectos 1324 y 1900, el AIS 2021-CR, que optimiza y amplía el ámbito de la inspección de trabajo al régimen laboral del Decreto Legislativo 1057, Decreto Legislativo 276 y Ley 30057, Ley del Servicio Civil. Señor Secretario Técnico, sustente usted dicho predictamen. Sí, presidente. Bien, entonces paso a hacer la sustentación del dictamen recaído en los proyectos de ley 1324 y 1900, que optimizan y amplían el ámbito de la inspección de trabajo al régimen laboral de los decretos legislativos 1057 y 276, así como la ley Servir. Bueno, este dictamen ha recaído ¿no? en dos proyectos, o sea, se han acumulado, que como se dijo, que son el 1324 y el 1900, y tenemos ahí a los autores correspondientes. En cuanto al contenido, el 1324 tiene tres artículos y dos disposiciones complementarias finales. Su objeto es ampliar el ámbito de inspección de trabajo previsto en la Ley 28806, Ley General de Inspección de Trabajo, a las prestaciones laborales del régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1057. El 1900 también tiene el objeto de modificar parcialmente la Ley General de Inspección del Trabajo, buscando optimizar esa inspección, ¿no? Incluyendo en su ámbito a las entidades públicas con personal que estén ¿no? en los regímenes de los decretos legislativos 276, 1057 y también la ley Servir. En cuanto a las opiniones que se han recogido de esos proyectos, por ejemplo, está la opinión de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, que manifiesta, ¿no? un punto de vista favorable en torno a la propuesta, porque estiman que el Estado tiene la obligación, ¿no? de cumplir con ciertos compromisos internacionales que ha suscrito. Por lo que progresivamente debe ir emitiendo ciertas medidas y normatividades para asegurar que por acción o omisión no se violenten los derechos humanos y no se incremente la desigualdad o discriminación, ¿no? en la sociedad. Por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores CAS, en tanto representan a estos trabajadores, ellos manifiestan su aprobación en torno a la propuesta. Y también añaden que esta no genera ningún gasto ¿no? al tesoro público, y tampoco implica uso de mayores recursos adicionales. La actuación de la inspección se financia con cargo a los presupuestos, ¿no? ya que ya están previstos en la SUNAFIL, por lo que no hay problemas con el equilibrio presupuestal. El Ministerio de Trabajo tiene una postura distinta, advierte que de aprobarse la iniciativa, esto implicaría un mayor gasto por recursos, ¿no? implicaría mayor gasto por parte de SUNAFIL y una eventual asignación de recursos por parte del Estado a efectos de cubrir ese incremento. Con lo cual concluyen que la propuesta implica, claro, gasto público y contravendría el artículo 79 de la Constitución, en el sentido de que los congresistas no tienen iniciativa para crear ni aumentar gasto público. Bueno, en cuanto ya yendo al análisis específico de las propuestas, hay que indicar que la propia Constitución
en su artículo 26, dispone que en una relación laboral hay que respetar, ¿no?, la igualdad de oportunidades, no debe haber discriminación. Ya el Tribunal Constitucional también ha precisado acerca de esto, por ejemplo, hablando de la igualdad de oportunidades, ¿no?, que se refiere a la igualdad de trato. Y lo cual obliga a que el Estado, ¿no?, tenga una conducta, y también los particulares, ¿no?, en cuanto a las cuestiones laborales, tenga una conducta que no implique ningún tipo de diferenciación no razonable y que por sea arbitraria. Entonces, la discriminación en materia laboral aparece pues cuando se afecta al trabajador en cuanto a sus características, ¿no?, a su propia naturaleza innata propia como ser humano, o cuando se vulnera, ¿no?, la cláusula de no discriminación que se prevé en la Constitución. Justamente el artículo 2 de la Constitución dispone que en cuanto a la relación laboral hay que respetar el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por esta y por la ley. Y por tanto, el tribunal, ¿no?, ha establecido que el principio en cuestión hace referencia a la regla de no revocabilidad e irrenunciabilidad de los derechos reconocidos del trabajador por la Constitución y la ley. Hay que también tomar en cuenta que, tienen la condición de, esos derechos tienen la condición de irrenunciables, ¿no?, esos derechos reconocidos por los tratados de derechos humanos, toda vez que estos conforman un estándar mínimo de derechos que los estados se obligan a garantizar a sus ciudadanos. También en cuanto a la Organización Internacional de Trabajo, ellos consideran de que justamente la misión, ¿no?, esencial, primaria del sistema de inspección de trabajo es, entre comillas, garantizar el cumplimiento de las leyes laborales pertinentes, entendiendo por tales el conjunto de normativa nacional destinada a proteger a todos los trabajadores y, en su caso, a sus familias, cuyos propósitos incluyen la necesidad de garantizar, ¿no?, el respeto a la legislación laboral para lograr condiciones de trabajo decentes, ¿no?, los empleadores y trabajadores obtengan mayor información y orientación, los empleadores adopten medidas respecto a la seguridad y salud de los trabajadores, y así. La inspección de trabajo implica o supone un poder de coerción de carácter administrativo, ¿no?, para el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales de los empleadores, cuya actuación forma parte justamente de las obligaciones internacionales que el Estado peruano, en tanto, ¿no?, suscriptor del convenio 81 de la OIT, que es el convenio sobre la inspección de trabajo, que tiene un rango justamente en el ordenamiento jurídico de nivel constitucional. Sobre este punto, el especialista Elmer Arce se pronuncia en el sentido de que, si bien en principio es difícil señalar que la inspección de trabajo es por sí misma un derecho humano, no queda duda que la misma es un instrumento indispensable para que los derechos humanos tengan aplicación real. Los derechos no solo se componen de un enunciado conceptual, sino también de los mecanismos que aseguran su realización y protección. De este modo, el tratamiento que tienen los derechos humanos en la Constitución peruana se debe hacer extensivo al Convenio 81 de la OIT, que es sobre la inspección de trabajo, que integra un bloque de constitucionalidad conjuntamente con los derechos humanos laborales reconocidos por la Constitución. Bueno, en cuanto al análisis costo-beneficio, la Comisión de Trabajo estima que esto no genera gasto, no uso del tesoro público ni recursos adicionales, puesto que la actuación inspectiva de trabajo se financia ya con cargo a los presupuestos institucionales que corresponden a la SUNAFIL. Por tanto, no hay una afectación del equilibrio presupuestal. Además, hay que tomar en cuenta que esta propuesta estaría beneficiando a prácticamente 300.000 trabajadores del régimen de contratación administrativa de servicios, CAS, ¿no?, que podrán contar con una herramienta útil, eficaz para promover la prevención, atención y sanción al incumplimiento de la norma sociolaboral. En ese sentido, se podrán también anticipar y prevenir la posibilidad de conflictos laborales en los centros de trabajo. Bueno, por tanto, la Comisión de Trabajo recomienda aprobar estos dos proyectos de ley con un texto sustitutorio que ya los señores congresistas tienen a su alcance. Aquí solamente estamos viendo, digamos, el contenido, el artículo 1, objeto de la ley, la modificación concreta en el artículo 2 de la Ley General de Inspección del Trabajo. El artículo 51, el artículo 3, que modifica el artículo 57 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, en su letra H,
bueno, y ya finalmente las disposiciones complementarias y transitorias finales. Eso sería, señor presidente, la sustentación correspondiente al dictamen mencionado. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a dar el uso de la palabra a los autores de estos proyectos. La congresista María Agüero, por favor, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes por su intermedio. En mi condición de autora del proyecto de ley 1900 de optimización de la inspección de trabajo, voy a compartir con ustedes las consideraciones por las cuales he presentado este proyecto. En el convenio 81, la OIT diseñó la inspección de trabajo como un mecanismo para vigilar el cumplimiento de las normas de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, para orientar y asesorar técnicamente a los empleadores en dichas materias, para conciliar administrativamente y para restituir los derechos que se estén incumpliendo y procurar de esta manera el respeto de los derechos laborales. Las estadísticas de SUNAFIL reportan un elevado porcentaje de empresas infractoras, tanto así que en el año 2021 SUNAFIL realizó 51.426 fiscalizaciones y se levantaron 28.635 actas de infracción. Es decir, 1 de cada 2 empleadores fiscalizados incumplieron obligaciones laborales de distinta índole. Esto en las empresas privadas y en las entidades del Estado, cuyo personal se regula por el régimen laboral del Decreto Legislativo 728. De aquí se desprenden 2 conclusiones básicas. La primera, que hay un elevado porcentaje de empleadores que infringen la legislación laboral, y la segunda, que la Ley General de Inspección, Ley 28896, tiene vacíos y diferencias y se requiere un mejor enfoque para disminuir significativamente la vulneración de los derechos laborales. Con todo lo importante y valioso que es el sistema de inspección, su principal limitación es que una vez que se identifican y comprueban las infracciones y habiendo vencido el plazo que se otorga para subsanarlas y continuando renuentes, los empleadores de ponerse a derecho, la inspección de trabajo culmina en la imposición de multas que en muchos casos no se pagan o se pagan tardíamente. El sistema de inspección no puede seguir operando solo bajo la lógica de la multa, de los escarmientos económicos, lo cual es insuficiente porque lo que se busca es el cumplimiento o la regularización de las obligaciones laborales. Para él o la trabajadora afectados no tiene ninguna implicancia favorable que su empleador sea multado, pues lo que le interesa y lo que conviene es que la empresa cumpla con la obligación y se le reconozca y se respete su derecho del cual fue privado ilegalmente. Por ejemplo, si no figuraba en planilla, que se le ponga en planilla. Si no se le entregan implementos de protección, que se le entreguen. Si no le abonan las gratificaciones, que se les pague, y etcétera, etcétera. Por otra parte, en el ámbito de las entidades públicas, con este sistema de multas, se da el contrasentido que el Estado impone multas al Estado y los titulares y funcionarios de las entidades, muchas veces autores directos de las infracciones, no asumen ninguna responsabilidad. He presentado el proyecto de ley 1900 con el objeto de perfeccionar y optimizar el sistema de inspección de trabajo, considerando 3 modificaciones básicas en la Ley General de Inspección. La primera es en cuanto al ámbito para que la inspección de trabajo también comprenda a las entidades públicas con régimen laboral del Decreto Legislativo 276 y del régimen CAS. La segunda es que los titulares y funcionarios de las entidades del Estado identificados como responsables directos de las infracciones tengan responsabilidad solidaria en el pago de las multas. Ello, reitero, cuando se trata de responsabilidades personalísimas, tales como, por ejemplo, no tramitar quejas por hostigamiento sexual o ser el propio hostigador, el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la protección de las mujeres trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia. La discriminación de trabajador directa o indirecta es materia de empleo u ocupación por motivo de origen, raza, color, sexo, edad,
idioma, religión, opinión, ascendencia nacional, origen social, condición económica, ejercicio de la libertad sindical, discapacidad, portar el virus VIH. De acuerdo a la norma vigente, el sujeto inspeccionado y sancionado con multas sería la entidad pública, no obstante que el autor de la infracción es un funcionario perfectamente individualizado, quien debería tener la condición de responsable solidario en el pago de la multa, independientemente de otras sanciones laborales o de otra índole. La tercera modificación radica en reconocer la calidad de título ejecutivo a las actas de infracción en la que figura el o los incumplimientos constatados y la forma u orden como deben de subsanarse. Esto a su vez va a permitir que si el empleador sigue renuente a cumplir con sus obligaciones, él o la trabajadora recurra a un proceso de ejecución que por su naturaleza es breve y consciente en la orden que emite el juez para que se cumpla con lo verificado en la inspección. En la actualidad, la inspección de trabajo termina con una multa y el trabajador afectado tiene que iniciar un proceso ordinario laboral de 3 o más años de duración. Estas modificaciones van a hacer de la inspección de trabajo un mecanismo eficaz que no solo escarmiente económicamente a los malos empleadores, sino que se cautele el cumplimiento de las normas laborales y él o la trabajadora sean efectivamente tutelados y restituidos sus derechos. Este perfeccionamiento del sistema inspectivo que pretendemos con el proyecto de ley va a desalentar futuros incumplimientos, va a incidir positivamente en la mejora del clima laboral, con lo cual va a mejorar la productividad y especialmente va a hacer efectivo el respeto de la dignidad de los trabajadores. Por su intermedio, señor presidente, les invoco a los colegas votar a favor del texto propuesto en el predictamen. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor presidente, vamos a dar la palabra, por favor. Sí, vamos a dar una ronda, vamos a abrir el debate, pero una vez que termine los autores de hacer la exposición. Vamos a darle inicio de la palabra al doctor Bernardo Quito. Congresista Bernardo Quito. Perdón, muy buenas tardes, congresista. Presidente, muy buenas tardes. Sí, solamente para indicar, creo que es importante este dictamen del proyecto de ley Señor congresista, presentado. le rogaría encender su cámara, por favor. Ahora sí, muchas gracias, presidente. Solamente para indicar a todos los congresistas, creo que es importantísimo poder trabajar, el Congreso pueda trabajar para que los congresistas veamos la posibilidad que los derechos laborales no sean vulnerados, sino muy por el contrario, que todos los trabajadores de todos los sectores a igual trabajo, igual remuneración, igual trato, y es por esa razón el propósito de este proyecto de ley, que los trabajadores CAS también puedan ser garantizados sus derechos, o los mínimos derechos que tienen se puedan garantizar a partir de este proyecto de ley. Solamente hacer el llamado a todos los congresistas a que podamos apoyar a los trabajadores CAS y esperamos su voto de aprobación. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Quito. Bueno, ahora sí vamos a abrir una ronda de debate. Si algún congresista desea intervenir, tiene la palabra, previa identificación y encendido de la cámara para poder verlo. Sí, señor secretario. Buenas tardes. El detalle es... Adelante, congresista Tania Ramírez. Adelante, congresista Tania Ramírez.
Sí, pero hay un detalle, no sé, me han bloqueado mi cámara, a ver si por favor usted la activa, porque me han bloqueado mi cámara. Según me informan, nadie ha bloqueado nada. Bueno, entonces no sé qué pasó porque ya recién la activaron, ahorita voy a prenderla. Gracias. Bueno, señor presidente, la protección de los derechos laborales debe ser uniforme, independientemente del régimen laboral del cual se ubique. Por lo que la acotación realizada al artículo 4 de la Ley 2886, Ley General de Inspección de Trabajo, me parece acertada. De otro lado, creemos importante que así como se fiscaliza al empleador público, es importante también identificar a los funcionarios o servidores públicos responsables de las instituciones que vulneran los derechos de los trabajadores. Pues es de conocimiento público que en la misma SUNAFIL se vulneran los derechos laborales, de manera que incorporar el literal K del artículo 32 de la Ley 2886, Ley General de Inspección de Trabajo, me parece una vez más acertada. Las sanciones laborales no solamente deben imponerse, sino también deben ejecutarse en el menor tiempo posible, por lo que incorporar el literal H en el artículo 57 de la Ley 29497, nueva Ley Procesal del Trabajo, donde mérito ejecutivo a las actas de infracción implican un avance. Sin embargo, debe incluirse actas de infracción que hayan sido declaradas firmes, consentidas o aceptadas por el empleador. Totalmente de acuerdo con este proyecto de mis colegas María Agüero y el señor Quito. Felicitar una vez más por esta muy buena iniciativa. Mi voto es a favor. Muchas gracias, congresista Tania Ramírez. Tiene el uso de la palabra la congresista Cortés Aguirre. Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, colegas. Hace rato había levantado la palabra en el otro tema de Shogun, pero a esta hora todavía no he pedido la palabra. Pero de todas maneras, me encuentro en ¿cómo se llama? Por tema de salud. De todas maneras, la verdad que cuando se trata de defender los derechos a los trabajadores, ¿no? La vulneración de sus derechos a los trabajadores es importante. Y la verdad que agradezco a todos los colegas de esta comisión, ¿no? Que están trabajando en ello. Pues. Entonces, eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, señor congresista. Puede hacer uso de la palabra otro congresista que quiera hacerlo. La palabra, presidente. Sí, congresista Cueto, adelante, por favor. Muchas gracias. Sobre este dictamen tengo algunas observaciones, ¿no? Me preocupa que no se haya tenido las opiniones de algunas entidades estatales involucradas, no de especialistas de la materia. Esto implica pues un insuficiente análisis, creo yo, del dictamen, un poco sesgado y escaso, y hay algunas reglas que se están contraviniendo, ¿no? Yo pienso que la mejora de una inspección laboral pues solo es posible con un fortalecimiento normativo de las capacidades tanto de coerción y sobre todo para que haya mayores capacidades operativas que impliquen una dotación presupuestal, que ha sido omitido pues, en el análisis costo-beneficio del dictamen. He sabido que la Comisión de tratado varias veces esta insuficiencia operativa de la SUNAFIL, no defenderla, para atender las demandas de inspección. Hay leyes que regulan, sobre todo la 28806, el sistema de inspección del trabajo.
en el ámbito del régimen laboral, la actividad privada, por lo que una inspección laboral en el ámbito estatal requiere pues que haya una especial atención. SUNAFIL pues realiza esta inspección en coordinación, tengo entendido, con Servir, pero he recibido algún informe que este dictamen está contraviniendo la ley 27658, que es la ley marco de la modernización de gestión del Estado. No hay duplicidad de funciones. El tema de Servir, que está regulado con el decreto 1023, que tiene una contribución supervisora destinada a ese seguimiento de estas acciones. Es más, el mismo Poder Ejecutivo, Constitución Suprema 124 de este año, ha conformado una comisión para establecer justamente mejoras en la autoridad de Servir, por lo cual resulte, yo creo, prudente por lo menos solicitarle su opinión. Entonces, yo pediría de que se le cite a estas entidades que faltan y que también a esta comisión que está viendo este tipo de temas, ¿no? Con la finalidad de que no devenga pues en un proyecto que después tengamos que estarlo corrigiendo o nos encontremos con sorpresas más adelante, ¿no? Eso es todo, señor presidente. Sí, pues, efectivamente, hay empleadores buenos y hay empleadores malos, ¿no? Que a veces incumplen los derechos de los trabajadores. Y los derechos laborales de los trabajadores son pues irrenunciables, ¿no? Entonces ahí está la ley, está el Ministerio de Trabajo, está el SUNAFIL, para que puedan hacer cumplir los derechos que les corresponden a los trabajadores. Y los derechos no han sido ganados porque la empresa de buena gente les ha querido dar, o las empresas. Siempre ha habido el diálogo y cuando no se ha llegado, bueno, se ha llegado pues a las huelgas, ¿no? Y finalmente todos los derechos ganados, quienes hemos sido obreros, sabemos cómo es eso y cómo las empresas vulneran también los derechos de los trabajadores. Bueno, si no hay más participación, vamos a Presidente, a una pasar. participación, por favor. Presidente. Adelante, congresista Aragón. Gracias. Gracias, presidente. Creo que hay que considerar también que el presente el proyecto de ley, no sé si habrá tenido opinión de parte del Servir, ¿no? Me parece que sería importante el poder tener en consideración la opinión del Servir. No ha emitido una opinión pues respectiva, considerando pues que es la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Creo que sería importante tomar en cuenta ello. Entiendo que hay una opinión que no es favorable del Ministerio de Trabajo. Bueno, si bien es cierto, las opiniones no son vinculantes, por supuesto, pero habría que considerar aquí que también estamos hablando de sistemas administrativos en la gestión de los recursos humanos. Queremos todos que los derechos laborales de los trabajadores sean respetados. Queremos todos que tanto el empleador, sea el Estado, sea el sector privado, cumplan con los derechos laborales de todo trabajador. Eso está descontado y eso, por supuesto, tiene que ser siempre así. Sin embargo, acá tenemos que diferenciar también los sistemas administrativos de la gestión de recursos humanos, tanto del sector público como del sector privado. Entonces, hay que considerar ello. Creo yo que cuando nos estamos refiriendo al ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo de la SUNAFIL, de acuerdo, si tomamos como referencia el numeral 1 del artículo 4 de la ley 28806, se puede ejercer en las empresas, los centros de trabajo y en realidad en general los lugares en que se ejecute la prestación laboral, aun cuando el empleador sea del sector público, o de empresas pertenecientes al ámbito de la actividad empresarial del Estado. Por supuesto, siempre y cuando estén sujetas al régimen laboral de la actividad privada.
hay que considerar ello, señor presidente, y me parece que la opinión también del Servir sería importante considerarla. Creo que no se ha, o se ha emitido el documento respectivo, el oficio, no ha habido respuesta para tal. En fin, quisiera que se nos pueda informar al respecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Sí, el 11 de marzo se ha remitido el oficio a Servir, al Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, Economía y Finanzas, ¿no? Entre otras instituciones. Sin embargo, Servir hasta la fecha no ha dado respuesta al oficio que se le ha remitido, ¿no? ¿Alguna otra intervención? Por favor. Bien, culminado el debate y no habiendo objeciones sustantivas, vamos al voto. Señor secretario técnico, recoge el voto de los congresistas en torno al predictamen recaído en los proyectos 1324 y 1900, que optimiza y amplía el ámbito de la inspección del trabajo al régimen laboral del decreto legislativo 1057, decreto legislativo 276 y ley 30057, ley del servicio civil. Sí, presidente. Entonces paso a recoger el voto respecto al dictamen 1324 y 1900. Congresista Isabel Cortés. A favor. Cortés a favor. Congresista Jorge Cuayla. A favor. Cuayla a favor. Congresista María Agüero. Por supuesto que a favor. Agüero a favor. Congresista Luis Aragón. Abstención. Congresista José Cueto. Congresista José Cueto. Congresista Jorge Martí Corena. A favor. A favor. Martí Corena a favor. Congresista Juan Carlos Mori. Mori a favor. Mori a favor. Congresista Segundo Quirós. A favor. Quirós a favor. Congresista Bernardo Quito. A favor. Quito a favor. Congresista Tania Ramírez. A favor. Ramírez a favor. Congresista César Revilla. A favor. Revilla a favor. Congresista Adriana Tuela. En contra. En contra. Tuela en contra. Congresista Cruz Zeta. Abstención. Zeta, abstención. El congresista José Peto no me respondió. El sentido de su voto. Disculpa, me había salido un minuto. Sí. Sí, el sentido de su congresista Cueto. Sí, el sentido de su voto, congresista, respecto al dictamen 1324 y 1900. Ya. Bueno, yo me voy a abstener. Han debido hacer caso para que otras instituciones también apoyen. Abstención, Cueto, abstención. Entonces, presidente, el dictamen recaído en los proyectos 1324 y 1900 ha sido aprobado por mayoría. Entonces, el predictamen recaído en estos proyectos 1324 y 1900 ha sido aprobado por mayoría. Seguidamente, el siguiente punto de la agenda es el debate del dictamen recaído en el proyecto 1384/CR-CR, que declara feriado nacional el 6 de agosto, día de la evocación de la batalla de Junín. Señor secretario técnico, sustente usted dicho predictamen. Sí, presidente. Hago la sustentación del dictamen recaído en el proyecto 1384, que declara el 6 de agosto de cada año, feriado nacional, en conmemoración de la batalla de Junín. Bueno, eso es en cuanto al proyecto específicamente. Está el autor, el grupo parlamentario.
Esta propuesta se sustenta en las acciones que el Congreso de la República deberían realizarse para conmemorar justamente el bicentenario de la independencia del Perú, así como el bicentenario de la batalla de Junín, teniendo como objetivo rescatar la memoria de lo sucedido en las Pampas de Chacamarca el 6 de agosto de 1824, lugar del desenlace de esta batalla, hecho que preparó y condicionó las circunstancias favorables para la batalla de Ayacucho posterior, que fue el 9 de noviembre del mismo año, batalla en la cual, claro, se selló, ¿no?, definitivamente la independencia del Perú y también de toda América. Por esa razón, esta batalla constituye un hecho emblemático y estamos en víspera de su bicentenario, ¿no? 1824-2024. Esto se enmarca, claro, como parte de un suceso histórico universal, porque es necesario y obligatorio generar conciencia en el país, en la nación, acerca de su importancia y trascendencia, a través, claro, de la declaración de esa fecha, 6 de agosto, de cada año como feriado no laborable, con motivo de conmemorar esta gesta de libertad y dignidad. Ahora, en términos económicos, esta declaración de feriado nacional, y al estar en el calendario de conmemoración de hechos históricos, permitirá dinamizar el turismo en esta región, Junín, con el desarrollo de múltiples actividades desde el ámbito de la sociedad civil y también, claro, incorporando a instancias como los gobiernos, el propio gobierno nacional, el gobierno regional y otros gobiernos subnacionales, a través de, claro, el fomento, el incentivo de actividades turísticas, cívicas, culturales e históricas. Con las opiniones recibidas, el Ministerio de Educación afirma que no le corresponde pronunciarse sobre esta propuesta. Bueno, sin embargo, el Ministerio de Educación indica que las acciones que ejerce bajo el marco del Currículo Nacional de Educación Básica comprende, por supuesto, ¿no?, el tema de competencias en cuanto a la identidad, la convivencia y la participación democrática en busca del bien común, también en cuanto a construir interpretaciones históricas, ¿no?, como el caso de esta batalla. Y ahí hay varios cursos que tienen que ver con esta temática de personal social, desarrollo, ciudadanía y ciencias sociales. Entonces, en este contexto se indica que los hechos históricos de esta batalla, ¿no?, ya son abordados, digamos, dentro de esta propuesta que corresponde a la resolución ministerial del 281-2016 del Ministerio de Educación. El Ministerio de Defensa estima que este proyecto es viable, ya, en el sentido de que la Dirección de Gestión de Educación del Ministerio de Defensa señala que con la aprobación de esta propuesta se estaría rescatando, ¿no?, la memoria de lo sucedido en aquellas pampas de Chacamarca el 6 de agosto del 24. Igual, la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú, que es un ente que tiene el encargo, ¿no?, de investigar, examinar, escribir y difundir también la historia institucional y la historia militar del país, encuentra pertinente esta iniciativa, que afirma permitirá reconocer y fortalecer la trascendencia militar y política de esta batalla. Además, el Ministerio de Defensa plantea que esta propuesta, por supuesto, impulsaría el turismo, ¿no?, en esta región, en la ciudad de Junín y en la región y el entorno. La Economía afirma concluye que no es competente para emitir opinión sobre este proyecto. Bueno, hay que mencionar que esta propuesta se respalda, ¿no?, en la Constitución, el artículo 38, acerca de que los ciudadanos peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger sus intereses nacionales, el artículo 25, ¿no?, en cuanto a los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados, el decreto legislativo 713, acerca de los descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada, en la ley 3138, que modifica el artículo 6 del decreto legislativo 713, declarando feriado nacional el 9 de diciembre en conmemoración de la batalla de Ayacucho. O sea que ya existe, ¿no?, otra ley, ¿no?, que conmemora, en este caso, un par, ¿no?, que sería la batalla de Ayacucho. Y el decreto ley 2086-86 del año 74, que restituyó el título de heroica a la capital de la provincia de Junín. Y hay más resoluciones directorales, por ejemplo, y jefaturales o viceministeriales que justamente, ¿no?, abundan o redundan, ¿no?, en favorecer esta iniciativa, ¿no?, de resaltar, ¿no?, la fecha indicada, ¿no?, de la batalla en la meseta de Junín. Bueno, hay que decir que esta propuesta, como ya se ha afirmado, ¿no?,
pretende generar compromiso, conciencia entre los ciudadanos sobre un hecho histórico. Un tema de memoria, ¿no?, del recuerdo de este evento, y por eso también se propone modificar el artículo 6 del Decreto Legislativo 713 para que en dicho cuerpo normativo se reconozca y declare el 6 de agosto como feriado nacional no laborable en entidades ¿no?, y del sector público. Bueno, en cuanto al aspecto económico, esto se refiere a que después de lo acontecido en esa Señor batalla, secretario, se disculpe expresó... la interrupción. Señor secretario, pido la palabra. Mire, pido la reconsideración, mi voto a favor, por favor. Señor secretario. Sí, Sí, por favor. ¿congresista Cruz, Z? Sí, Cruz María Z. Usted se abstuvo en la anterior votación. Señora congresista, especifique por favor su voto al anterior dictamen tratado. Voté en abstención, por favor. Reconsideración a favor. Gracias. Gracias, muy amable. Continúe, señor secretario. Sí, presidente. Entonces decía, ¿no?, que en el aspecto económico, después de lo que ocurrió en esta batalla, se impulsó el crecimiento, justamente el crecimiento económico de la población para que pudiera aprovechar justamente los recursos naturales del entorno, ¿no?, de la Pampa de Junín, que es una meseta del Bombón. Bueno, en cuanto a lo político, después de consolidarse la independencia, hay que tomar en cuenta, ¿no?, que luego de esta batalla, justamente eso fue un impulso para la gestación de la condición de la ciudadanía para los peruanos. Y finalmente el aspecto histórico, tanto el 6 de agosto como el 9 de diciembre de 24, justamente estos dos eventos contribuyeron a finalizar, ¿no?, la lucha por la independencia tanto del Perú como también de América, ¿no?, respecto de la metrópoli española. Bueno, aquí tenemos el texto sustitutorio, y ya lo tienen en sus manos, señores congresistas, que es un artículo único donde está esa aclaración y la disposición complementaria modificatoria del artículo 7 del Decreto Legislativo 713. Y aquí están justamente la modificación, ¿no?, en cuanto a que se introduce junto a otras fechas que son de feriado, Año Nuevo, Jueves Santo, la propia batalla de Ayacucho también está ahí, está la batalla de Junín, ¿no?, el día 6 de agosto. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario técnico. Bien, sustentado el predictamen, vamos a abrir el debate. Si algún congresista desea intervenir, tiene el uso de la palabra. Culminado el debate y no habiendo objeciones sustantivas, vamos al voto. Señor secretario técnico, recoja el voto de los congresistas en torno al predictamen recaído en el proyecto 1384, que declara feriado nacional el 6 de agosto, día de la evocación de la batalla de Junín. Sí, presidente. Congresista Isabel Cortés. Congresista Isabel Cortés. Congresista Jorge Coaila. A favor, señor secretario. Coaila a favor. Congresista María Agüero. A favor. Agüero a favor. Congresista Luis Aragón. A favor. Aragón a favor. Congresista José Cueto. Congresista José Cueto. Cueto a favor. Congresista Jorge Martí Corena. Congresista Jorge Martí Corena. Martí Corena a favor. Martí Corena a favor. Sí, congresista, a favor. Congresista Juan Carlos Mori. Mori a favor. Mori a favor. Congresista Segundo Quirós. A favor, Segundo Quirós. Quirós a favor. Congresista Bernardo Quito. Congresista Bernardo Quito. Congresista Tania Ramírez.
Congresista César Revilla. Abstención. Revilla, abstención. Congresista Ariana Tuela. Contra. Tuela en contra. Congresista Cruz Z. ¿Aló? Abstención. Congresista Cruz Z, abstención. Congresista Bernardo Quito. Congresista Isabel Cortés. A favor. Cortés, a favor. Vuelvo a llamar al congresista Bernardo Quito. Bueno. Presidente, el dictamen recaído en el proyecto de ley 384 ha sido aprobado por mayoría. Mi voto, señor. Congresista Tania Ramírez, en contra. Le llamé al congresista, no me respondió. Congresista Tania Ramírez, en contra. Congresista Quito, perdón, congresista, sí, Quito, ¿se encuentra? Bueno, entonces, presidente, en virtud de los congresistas que han respondido, que están presentes concretamente en la sala, el dictamen 384 ha sido aprobado por mayoría. Muchas gracias, señor secretario técnico. Entonces, el dictamen recaído en el proyecto 384 ha sido aprobado por mayoría. Continuando, antes de finalizar la sesión, aprobaremos la dispensa para ejecutar los acuerdos sin esperar el trámite de aprobación del acta. Señor secretario técnico, tome la votación nominal. Señor presidente, por favor, quisiera una aclaración. Si puedo intervenir. Adelante, congresista Aragón Carreño. Gracias, presidente. Presidente, quiero aclarar solamente un tema. Quisiera que usted como presidente y también los demás colegas de la comisión puedan escuchar. Mire, señor presidente, durante el debate, y no quiero ser aguafiestas ni mucho menos, pero durante el debate del proyecto de ley que fue aprobado finalmente respecto de la ampliación al ámbito de la inspección del trabajo, al régimen laboral del decreto legislativo 1057, decreto legislativo 276 y la ley del Servir, se nos manifestó que el Servir no había emitido opinión técnica, pero me doy con la sorpresa de que sí había emitido opinión técnica, señor presidente. ¿Qué está sucediendo en la comisión? Existe una opinión técnica del Servir al respecto. Y esa opinión técnica del Servir está mediante informe técnico número 00515-2022. Acá lo tengo, informe técnico número 00515-2022-Servir, dirigido por la especialista de políticas públicas Natalia Royle Sansoni, al señor Brazzo Benjamín Bartra Ibaceta, gerente de políticas de gestión del servicio. Ahí está el informe técnico que fue remitido todavía en fecha 8 de abril del año 2022. Entonces, es un informe incluso que es pues negativo. Bueno, yo no quiero, digamos, forzar absolutamente nada, pero yo creo que es un deber de la comisión darnos el informe correcto, la información correcta. Es decir, ¿qué sucede si se nos dice no hay opinión, no hay, o sea, estamos desorientados, desinformados? De repente es el personal técnico de la comisión, el secretario técnico, secretaria, no sé. No podemos estar con medias verdades. Mentiritas, ¿verdad? ¿Cómo es?
No, esta es una institución seria, la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, incluso hasta podría ser un tema que va a la Comisión de Ética, ¿no es cierto? De parte, digamos, del que conduce la sesión, pero no se debe llegar a tanto, no sé, pero podría ser. Entonces, eso nomás, señor presidente, porque si hay una opinión técnica del servir, había existido, pero durante el desarrollo del debate se nos dijo, le hemos remitido el oficio, pero no ha contestado a la fecha. Pero sí existe. Entonces, ¿qué está sucediendo? Quisiera, por favor, su opinión. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Haremos llegar su observación a la comisión. Bueno, sin embargo, se me informa de que la opinión no ha llegado a la comisión, pero de todas maneras vamos a trasladar esta inquietud a la comisión para que lo pueda tener en cuenta. Muchas gracias, señor congresista. Señor secretario técnico, sirva a hacer tomar la votación nominal para hacer el cierre de sesión. Sí, presidente. Entonces paso a recoger la votación respecto a la dispensa, ¿no?, de la aprobación del acta. Congresista Isabel Cortés. A favor. Cortés a favor. Congresista Jorge Coaila. A favor, señor secretario. Coaila a favor. Sí, congresista María Agüero. A favor. Agüero a favor. Congresista Luis Aragón. A favor. Aragón a favor. Congresista José Cueto. Congresista José Cueto. A favor. Cueto a favor. Congresista Jorge Marticorena. Pasamos al sexto punto. Congresista Jorge Marticorena. Se tiene la sustitución del proyecto de ley 1702. A favor, entendí, congresista Marticorena, ¿no es cierto? CR. Sí, a favor. Congresista Juan Carlos Mori. Congresista Juan Carlos Mori. Congresista Segundo Quirós. A favor. Quirós a favor. Congresista Bernardo Quito. Congresista Mori. Mori a favor. Mori a favor. Congresista Bernardo Quito. Congresista Tania Ramírez. Congresista César Revilla. A favor. Revilla a favor. Congresista Ariana Tudela. Congresista Ariana Tudela. A favor. Tudela a favor. ¿Dónde está la congresista Z? Congresista Bernardo Quito, ¿me responde? Presidente, entonces la dispensa de la aprobación del acta ha sido aprobada por los congresistas efectivamente presentes en estos momentos en la plataforma Teams. La presidencia agradece la asistencia de los señores congresistas, siendo las 5:49 Señor minutos. secretario, por favor, señor secretario, por favor, consignar mi voto a favor. Gracias. Congresista Tania Ramírez. Muchas gracias, señora congresista. Señor secretario, tome nota. Bueno, la presidencia agradece la asistencia de los señores congresistas, siendo las 5:49 minutos del martes 24 de mayo de 2022, se levanta la sesión. Muchas gracias. Y recordándoles de que hay una sesión descentralizada el viernes 10 de junio en la región de Pasco. Muchas gracias. Gracias, presidente. Hasta luego, colegas.